¿Cómo están? Buenas noches, mis amados. Que Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo van las lecturas de la palabra, de los hechos? ¿Cómo van las lecturas? Las tareitas. Ahí, pastor, ahí estamos leyendo, estamos echándole ganas, pastor. Bien, bien, bien. Con buen ánimo siempre, ¿eh? Con buen ánimo, sabiendo de que en toda labor hay recompensa del Señor. Tenemos que ir creciendo en todo y, por favor, cumpliendo las tareas. Hay varios que no me han presentado, ¿ah? Mm. Pastor, buenas noches, disculpe la tarde. Buenas noches, Dios le bendiga, Michelle. Ya, perfecto. Es ahí, John Piero. ¿Mi hermano Cuello está por ahí? Mm. Algunos me están respondiendo, algunos me están respondiendo diferente, ¿ah? Lo que tiene que hacer es solamente leer, concentrarse en la lectura y responder conforme se pregunta. Por ejemplo, a ver, vamos viendo acá, a ver, la lección 2 por decir. Como ya empezamos de la 1. Tengo, a ver, la 1, esta lección 3. Entonces, vamos viendo, a ver, como un repaso. Tengo la mano acá, lección 1, lección 2, lección 1. Por ejemplo, ¿ves? ¿Cómo sabemos que la iglesia en Antioquía era? Acá hay tres conceptos, ¿ya? Entonces los tres conceptos tienen que responder. Por ejemplo, el primer concepto es una iglesia benévola. ¿Por qué? Entonces usted le pone la razón por qué. Entonces ahí debería estar la ayuda que hicieron a Jerusalén, ¿recuerdan? Ya, esa es una manera, ¿no? Como ellos eran generosos, benévolos, de hacer bien, de compartir. Entonces el otro lado es la B, es una iglesia espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo demostramos que era una iglesia espiritual? Porque estaba en oración, siempre oraban, estaban ayunando, o sea, buscaban siempre la presencia de Dios, estaban llenándose espiritualmente, o sea, eh, estaban cubriendo las dos áreas, el área social, que es la benevolencia, la misericordia y el compartir, y también lo que es el área espiritual, que no dejaban de orar, de ayunar. Ahora, dice también, eh, una iglesia misionera, ¿era una iglesia misionera? Sí, era una iglesia misionera. ¿Por qué? Porque enviaba misioneros. Eso hace una iglesia misionera, que sostiene a sus misioneros, los prepara, los entrena y los envía. Y sigue bajo su cobertura. Entonces, prepáreme a Saulo y a Bernabé para la obra, ¿no?, misionera. Entonces, la iglesia está cubriendo. Habíamos dicho que no hay llaneros solitarios, siempre hay una pastoral. Nadie se dispara solo, nadie se manda solo en la obra, siempre hay una cobertura, desde la iglesia. La iglesia es la que tiene que enviar y la iglesia tiene que sostener. Tenemos un misionero en el África, muy bien, gloria a Dios, pero ¿lo están sosteniendo? Ah, ese es el asunto, tiene que sostenerlo en oración,
en ayuno, y enviándole una ofrenda también. Es un modelo, mira. Ahí vamos respondiendo, ¿se da cuenta? Y todo está ahí en la lectura que hacemos. Está en Hechos, claro, del capítulo 11 al capítulo 13, vamos leyendo. La pregunta 2 de la lección 1. Explique claramente cómo sucedió que Saulo de Tarso ministraba en Antioquía. Ahí usted cuenta, ¿por qué hacía Saulo de Tarso ahí? Explique bonito, te lee ahí, inclusive hasta usted puede decir ahí que fue traído por Bernabé. Como Bernabé estaba ministrando ahí, fue enviado, ¿se recuerdan? Que fue enviado por la iglesia de Jerusalén a ver qué pasaba en Antioquía, qué está pasando ahí. Hay mucho mover, se están haciendo cosas. Vaya a investigar. Lo enviaron a Bernabé. Bernabé estaba trabajando bonito ahí y se acordó de, de Pablo, de Saulo, y fue hasta donde estaba Saulo y lo trajo a trabajar con él. ¿Se da cuenta? Ahí sí se responde. ¿Ve? Pero ¿cómo nos enteramos de esto? A través de la lectura. Por eso tiene que leer, no hay otra cosa. Bueno, he observado también que algunos primero se van a otras fuentes, primero se van a otras fuentes auxiliares. Está bien, yo no digo que no, pero primero acostúmbrese. Vaya al texto de la palabra, vaya al texto bíblico. Busque primero en su Biblia. Por eso les decía que tengan una Biblia de estudio. Bueno, busquen en su Biblia y la lectura de los pasajes. Lo lee, lo busca. Pero usted primero me busca el comentario. Y yo me doy cuenta cuando es un comentario hecho por alguna persona y cuando el estudiante ha hecho el comentario, o cuando ha leído. Yo me doy cuenta, no crean que no, estoy pasando por alto. Pero otros profesores en otros cursos le van a decir, usted tiene que sacar el contexto. Acostúmbrese, desde ahorita, acostúmbrese a buscar ahí el texto mismo, la palabra, ¿ya? Bueno, entonces responda así. En la 3 igual. ¿Qué cosas hacía la iglesia cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo para que fueran misioneros? ¿Qué cosas hacía la iglesia? A ver, ¿qué hacía? Vamos al texto. Y siempre vamos a encontrar... Oraba y ayunaba. Hermana Nancy, ¿puede bajar su audio? Gracias. Perdón, pastor, me vio el... Ya, ok. Entonces lo siguiente. Usted así responde, ¿ves? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando. Usted, pero vaya al texto de la palabra. Así se responde, mis hermanos. Ya, muy bien. Entonces, igualmente, ¿ves? Entonces, en la lección 2, encontramos ahí falsos, verdaderos. A ver, vamos a ver. Aquí quiero preguntar, ¿ah? Me va a responder, a ver. Antioquía era el punto de partida de los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ya, Isaí, Verdadero. muy bien, hermana Nancy. Michelle, ¿qué dice? Alex, ¿qué dice? Gracie, ¿qué dice? John, ¿qué dice? Johnny Cuello, ¿qué dice? Sósimo. Verdadero, pastor. Verdadero, pastor. Verdadero, pastor Alex. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Ya, pero presénteme la tarea, pues, por favor, ¿ya? A ver, sigamos. El otro. Ya, el otro punto. La 2. ¿El puerto de Antioquía era Seleucia? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero Verdadero, o pastor. falso? Muy bien. ¿Qué dice Verdadero. por ahí? Pastor, Verdadero, pastor. Nancy dice falso, ¿no? No sé. Verdadero, pastor. Verdadero. Pastor, Alex, yo dije pastor, verdadero. verdadero, pastor. Le estoy diciendo que ya Ok, se lo ok. presenté. Ya, listo. Pastor, Ya, verdadero. perfecto. Ya, Alex, muy bien. A ver, veamos ahí. A ver, hacemos una pregunta. Aquí varios han fallado. A ver, quiero decir. Pablo fue apedreado en Derbe, ¿verdadero o falso? Falso, Falso. pastor. Falso. Falso, pastor, falso. Muy bien, En Listra. Falso. Fue en Listra, muy pastor. bien.
Muy bien, fue Listra. Listra. Ah, ok, ya, muy bien. Estamos de acuerdo entonces. Pero así deben responder su tarea, pues. Ya, listo. Vamos a ver, la 7. Aquí también han fallado varios, ¿no? La 7. Juan Marcos dejó a los apóstoles en Iconio. ¿Qué Falso, dice? pastor, ¿Falso o falso. verdadero? Falso. Falso. Con- Falso, 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 pastor. falso, falso. Muy bien. Ya. ¿Dónde era el lugar? A ver si se recuerdan. En Patfos, pastor. No, 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 no. No. Acuérdense, ¿ah? Es Panfilia. Han fallado varios ahí. Se han confundido. Panfilia. ¿Ya? Y yo he encontrado en Panfilia. Así que, a ver, no sé, a ver. Revísenlo bien, véanlo bien. Sí, Panfilia, pastor, Panfilia. Panfilia, por supuesto. Ya, entonces, ya deben corregirlo, ya, entonces, de repente me animo a tomarles un examen, ya, y ahí ya tiene que estar correcto, ya. Entonces, Juan Marcos dejó a los apóstoles en Iconio, falso. ¿Dónde lo dejó? En Panfilia, muy bien. Ahora, otra pregunta, cuando Pablo fue apedreado, ¿fue arrebatado al paraíso? ¿Falso o verdadero? Después, Falso, ¿Quién dice? pastor, Falso. falso. Falso, ¿A pastor. quién dice falso? Yo, amén. No, es verdadero. ¿Qué dice la mayoría? A ver, Verdadero, pastor, porque usted explicó. verdadero. Sí, eso está inclusive en ahí sí me Corintios. equivoqué, ahí sí fallé, yo he Decía, puesto falso. Pastor, sí, pero así está en Corintios, ¿verdad? Sí, ahí fallé yo. sí, dime. Sí, no, pastor, Ya, pero ya. entenderlo un poquito, dice ahí que fue, pero dice que verdaderamente Pablo fue arrebatado al tercer cielo, pastor. Sí, 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 tienes que leer un poquito, hay unas concordancias ahí en Corintios, ¿ya? Y él mismo está hablando, ¿ya? Él no quería, Ya, pastor. para ser humilde y no caer ya, entonces hay que revisarlo un poquito. Por eso, siempre se va leyendo y ya. Él Perfecto. dice, conozco un hombre, si fue sueño, si fue visión, no lo sé, pero, o sea, parece que ahí habla de su persona. No, sí, sí, es él, ya. En varias maneras ya estamos descubriendo que es él. Ya que quede claro ya, entonces vamos a aceptarlo así, él es. Por eso que decimos que Pablo cuando fue apedreado, porque es posible que él murió, porque acuérdense que lo sacaron como muerto, ya lo arrastraron, ¿recuerdan? Ya. Por eso hay que leer un poquito todo eso. Muy bien, baje su audio nomás, apague su audio, por favor. Se acopla el audio y no, Alex, gracias. Muy bien. Este, ahora también se pidió ahí, escriba un párrafo sobre la vida de Juan Marcos. Un párrafo. Hay otro que me ha escrito 2 hojas. No mucho ya. Una cosa sencilla. ¿Quién fue? Solamente quién fue Juan Marcos. Bueno, en algunos lugares se encuentra que es el primo, pero en la misma Biblia también habla que es el sobrino. Así que si han puesto sobrino, Pastor, primo, bueno, no hay problema. yo solamente he puesto 2 líneas nada más. No sé si, o sea, pero usted ya Ya, ahí ve que usted ya lo... ya, ok, no se preocupe. Entonces algo preciso, conciso, nada más de quién es Juan Marcos, ¿no? Ya después nos extenderemos en otro momento, ya. Ya, entonces para que se les haga liviano las tareas, nomás, no se requiere mucho tiempo. Bien, a ver, vamos a ver entonces, ya ve, así se responde la tercera, a ver, la lección 3. Ya, yo creo que muchos no me han entregado, vamos a ver. No he revisado, hoy día se me ha enviado ayer, ¿ah? Anoche me quedé hasta las 2 de la mañana, no sé quién estaba por ahí. A ver, la 3, lección 3. ¿Por qué se convocó el primer concilio de la iglesia? A ver, ¿por qué?
A ver, ¿quién levanta su Para audio ahí? discutir, Ok, para discutir la circuncisión, pastor. ya, muy bien. Es un tema muy valioso, muy importante, ¿ah? Por favor, usted tiene que conocer bien ese tema, porque es la doctrina, pues, ¿no? Porque si no lo sabemos bien, vamos a ser engañados aún, podríamos ser engañados, ¿no? Ya la gracia no nos permite estar mutilando el cuerpo, ¿no? Tener presente eso. Entonces había una posición ahí firme, ahí en Génesis 17, bueno, según el Génesis 17, los versos 9 al 14, ¿no? Donde eso se tenía que defender, ¿no? Los legalistas, los que estaban en la ley, tenían que defenderlo, ¿no? La circuncisión. Pero sin embargo ya no corre, pues. Entonces, estamos bajo el nuevo pacto. Si los mismos judíos no han podido cumplir con toda la ley que se demandaba, ahora, ¿cómo le podemos hacer obligar a alguien que no conoce las leyes y no ha vivido las leyes, no ha nacido en ese contexto, no se le puede obligar a circuncidarse ni a guardar la ley? Entonces, hay muchas cosas. Pero se observaron algunas cosas ahí que sí tenían que cuidar. Ya, después veremos eso. ¿Quién dirigió el concilio? Ahí también muchos han fallado. Muchos dicen que Pablo dirigió el concilio. Pablo no dirigió el concilio, por si acaso. Inclusive Pedro está contado dentro de los apóstoles. Pastor, Está contado porque la escritura dice, a ver, dime, Ale, dime. el concilio son dirigidos por los apóstoles y los ancianos, pastor. Ya, ok. Muy bien, Ale. Entonces, así es. Los apóstoles y los ancianos. Si han puesto así, perfecto, está muy bien. Ahora, si han Pastor, yo he puesto puesto los Pedro, ancianos y Pablo. ¿perdón? Los ancianos y Pablo. Yo he puesto los ancianos y Ya, Pablo, o sea, borro a ya, Pablo. ya, bueno, ya, pero en realidad, ahí en la escritura dice, ¿no? Los apóstoles, Y los los ancianos. ancianos. Eso, ahí para señalarlo más bíblico, pues, porque usted dice Pablo, pero no podemos decir, porque Pablo también era parte, era un miembro de ahí, entonces hay que saber cómo respondemos. Ahora, Pastor, más adelante, pastor, entendemos pastor, que, Sósimo, sí, dime, pastor, pues, hablando de quién dirigió el concilio, es cierto que estaban los apóstoles, los ancianos, pero ahí debe dirigir una persona, porque no todos van a dirigir. Y entonces en el texto señala de que Pedro es el que se levanta primero, ¿no? Luego, en segundo lugar, tiene su participación Jacob. ya, Entonces, podemos entender que el que empezó pero, primero ok, sería Pedro. Entonces, por ese lado es que se interpretaba que él es el que dirigía. Claro ya. que detrás de ellos también A ver, están los apóstoles. ahora, Han- ya, Sósimo, A ya, eso, Sósimo, solo muy bien. quería recalcar nada más Escuché que el que lo dirige siguiente, siempre es uno. ya, Eso nomás quería decir, ahora, pastor. muy bien, ya, cierra tu micro, por favor, para que no se acoplen los sonidos. Muy bien, tengan en cuenta, Pedro venía a dar cuentas, ¿ah? Acuérdense de eso, tengan presente eso también. Pedro rendía cuentas, o sea, que había un pastor. ¿Quién era el pastor ahí? Si lo han descubierto, se han entendido. El pastor Jacobo. era Jacobo. Entonces podríamos decir que Jacobo estaba presidiendo. ¿Por qué no? Si era el pastor. En su iglesia, ¿quién preside? ¿El pastor o El algún pastor. diácono o alguien? Entonces hay que entender eso. Entonces por eso la Biblia dice ahí, los apóstoles, porque han tenidos en cuenta, muy en cuenta, habían caminado con Jesús, pero en realidad estaban dentro de la iglesia ya, estaban dando cuenta a la iglesia, entonces Pedro también estaba dando cuenta. Acuérdense que Pedro habló de los circuncisos, de los inconversos, que habían recibido el Espíritu Santo de Dios y que el Señor le reveló en su sueño, mata y come, no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado, ha sanado. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro también estaba, entonces no podemos decir, no podríamos decir que Pedro dirigió ahí. Eso que tiene. Pedro se levantó y aclaró las cosas. ¿Ve? Aclaró las cosas. Muy bien. Entonces,
Jacobo también se levantó como autoridad también, y más adelante vamos a ver. ¿Cuál fue la decisión del concilio? A ver, ¿cuál fue la decisión? Aquí muchos han fallado, me han dicho, se han ido por otro lado, se han ido por otro lado y se han olvidado no todos, ¿ah? Pero muchos se han olvidado lo esencial. Mejor dicho, ¿para qué hago un Pastor, concilio? Para llegar a un término, a hacer un acuerdo. Para eso se hace un concilio. Sí, en la historia cristiana han habido muchos concilios y sigue habiendo concilios, donde se reúnen las iglesias, vamos a decir, las iglesias más numerosas, como digo, participan ahí las iglesias, los líderes más prominentes, qué podemos decir, ¿no? Ahí se hace un concilio para poder aclarar algunos puntos y que sea un punto que nos lleve a todos a la unidad. Muy bien, ¿alguien quería opinar, creo, ahí? Mm, mm. Bueno, sigo o ya. sea, yo fallé ahí porque cuando dice cuál fue la decisión del concilio, yo he puesto que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a circuncidarse. Yo he puesto así. O sea que fallé ahí. No, bueno, ya, más o menos da la idea ahí, pero no es exactamente, porque vamos a ver, ¿ah? A ver, ¿qué han puesto los otros? A ver, a ver, alguien levante la voz, a ver, ¿quién puso algo diferente? Pastor, yo lo digo. Sí, a ver, por favor, Alex. Pastor, yo lo he puesto, donde Jacobo, donde cuando ellos callaron y Jacobo comenzó a decir, varones hermanos, oíme, lo dijo, oíme, Simón ha contado cómo Dios ha visitado por primera vez a los gentiles para tomar ellos su pueblo para su nombre. Dice, pastor, yo lo he tomado su versículo, pastor. Ya, ok. Ya, pero eso está lejos, pues, hermano, está lejos, porque ese es el informe de Pedro, es el informe de Simón Pedro, es su informe. Y nosotros queremos, la pregunta es, ¿cuál fue la decisión del concilio? No está diciendo qué informó Pedro, qué informó Simón. No, sí, es diferente. O sea, hay que Pastor, saber. perdón. A ver, Pastor, Pastor, ¿puede acotar? sí, a ver. Pastor, Dígame, mire, Nelson. yo creo que la respuesta está en el versículo 29, Pastor. Cuando A hicieron la ver, carta y enviaron a la iglesia, Pastor. ¿qué dice? ¿Qué dice? Por favor. Dice, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicaciones, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Esta es Muy bien. la conclusión que llegaron, pastor, en la reunión. Ya, perfecto. Ya, eso está bien. Son conclusiones, ya. Así tenemos que ver. Entonces, bueno, se ve que Nelson ha leído, otros también, ¿no? Pero otros sí han leído, pero se han ido por otro lado. Se han ido por otro lado. Eh, bueno, se confundieron ahí. Eso es lo correcto. Que los gentiles dejen, ¿no? Que los gentiles primeramente, dejen a sus ídolos, porque no pueden servir al Señor y están con sus ídolos. Que se aparten de fornicación, no coman animales ahogados, ¿no? Y la sangre, ¿no? Evitar la sangre, ¿no? Como, como una regla ahí. Entonces eso lo encontramos en Hechos, capítulo 15, verso 19 al 20, y otro texto también, pero hay que observar ahí. Bien, mis hermanos, eso se da cuenta. Ahora, después viene otra preguntita ahí. Explique claramente el significado de Hechos 15:4. ¿Qué han puesto ahí? Otros también se han ido por otro lado. Eso es lo que no queremos. A veces, tenemos que observar primeramente bien la pregunta. Ya, entonces, ¿qué ha puesto Alex ahí? Echevarría. En la 4, ¿qué puso usted?
Hechos 15:4. Ya. ¿Qué puso Gracie? Gracie no ha contestado nada. ¿Está Gracie? Mana, Gracie tiene problemas, creo, con su audio, ¿eh? Pastor, ¿me escucha? Sí, Alex. Sí. Adelante, Hechos adelante, 15:4, Alex. lo que el Señor respondió, pastor, es que dice, y el mismo versículo, llegando a Jerusalén, llegados a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, y Pablo y Bernabé contaron entonces a la iglesia el testimonio de la convicción de los gentiles, a quienes predicaron el evangelio, pastor. ¿Qué dice? Ya, muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué encontramos ahí? Pastor, que los apóstoles daban a entender que la salvación era por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, pastor. Y que los gentiles podían recibirlo también. No sé si estará bien, yo también he puesto que la salvación es por fe, por gracia. Yo he puesto así. Pastor, ¿me escucha? ¿Quién me puede leer el texto bíblico? El texto bíblico, léamelo. 15:4, pastor. ¿Lo leo? 15:4 lo leo, pastor. 15:4. Lo leo. Dice Sí, así. hermana, ¿Sí? léelo. Dijo que lo lea. Sí. Así la palabra de Dios dice así. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Eso nomás está en el 15:4. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué nos hace entender eso? Está hablando ahí, creo que de informe, está hablando de informe, ¿no? De dar cuentas también, ¿no? Pastor, ¿Sí o no? pastor, ¿puedo dar mi opinión? A ver. ¿Aló? Eh, Hola, pastor. Sí, sí, Eh, sí, por favor. lo Ajá. lo que yo puedo entender, dice, y llegados a Jerusalén, dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, o sea, de las grandes maravillas, los prodigios que Dios ha utilizado a sus siervos, o sea, se podría decir que Dios se ha glorificado a través de los hermanos. Eso es lo que yo puedo dar a entender. Pastor, ¿puedo opinar? Perfecto. Lo siguiente. Pastor, ¿puedo opinar? Tu audio. Internet, pastor, está lento.
Y a Michelle, por favor. Sí, pastor. Siga, siga. ¿Me Eh, están escuchando, mis hermanos? no, línea entrecortada, te escuchamos, pastor. Sí, cortado, pastor. Se te va la señal, pastor. No se escucha claro, se corta. Pastor, Ya, ya. acá en la versión, Ahorita, Pastor, en la versión Dios habla hoy, dice en 15:4, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Eso está en la Dios habla hoy, ya, ok. 15:4, Hechos Ya, ok, 15:4. ok. Ya, muy bien, hermana. Cierre su micro un ratito. Ya, Pastor, gracias, ¿puedo está opinar? muy bien. A ver, Johnny. Pastor, ahí lo que he entendido conforme van leyendo, ahí yo puedo entender que lo que Dios había hecho no solamente demostraba su aprobación de evangelizar a los gentiles, sino que también que significaba que él aceptaba que los gentiles fueran salvos por obedecer al evangelio sin circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ya, ok. Pero según el texto también está diciendo ahí, está hablando de la necesidad de reportar, ¿ve? Por eso decíamos lo siguiente. Tenemos una congregación. Ellos tenían su congregación. Salían a hacer la obra misionera y volvían a su lugar de cuenta. La iglesia los recibía y ellos daban los reportes de cómo Dios los usaba en el campo. Esa es la idea, ¿ves? Se dan cuenta, ¿ya? ¿Está claro? Pastor, se le escucha Hermanos, entrecortado. en todas las Sí, traducciones. pastor. Ya, No se le entiende muy bien, Pastor, se pastor. escucha cortado su audio, ya. pastor, se escucha cortado. Amén, pastor, sí se escucha entrecortado, no se puede oír bien. Su micro, para que no se acople. Estamos diciendo que el texto de Hechos 15:4 nos ayuda a entender que los misioneros salían al campo y, y el campo. Esa es la idea de Hechos 15:4, que ellos venían y daban el mover de Dios. ¿Está bien, hermano? ¿Me escucharon ahora sí? ¿Me escucharon? Por favor, levante uno, nomás levante el audio. Se corta, pastor. Michelle, Se te va la Ollón, señal. Piero. ¿Algo? Al principio no se le escuchó bien, pastor. Ya cuando ya estaba finalizando se escuchaba las últimas palabras nomás. ¿Podría repetir una vez más? Porque en realidad no se le entrecortó en la parte de la respuesta. Por favor, pastor, disculpe. ¿Ahora sí me escuchan, hermanos? No, estás Amén, ya se afuera. escuché. Ya, muy bien. Sí, ¿no? Ya, me escucharon que en la iglesia, o sea, los misioneros salían al campo y volvían a dar cuentas a la iglesia. Muy bien. Entonces, los misioneros iban y volvían a dar reporte, volvían a reportar. Muy bien.
Ok. O sea, pastor, ellos venían Ahora y sí, contaban, entonces, mis hermanos, pastor, sigue, disculpe, sigue, o sea, sigue. ellos venían y contaban de la manera de lo que Dios se glorificaba en sus vidas, prácticamente. Claro, es un informe. Ellos presentaban informe. Son O sea, reportes que presentaban, ¿ves? Esa es la ah, manera como se camina. Pastor, eso que usted dice del reporte se entiende porque en el versículo 3 dice, ¿no? Contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí se refiere usted en el tema del reporte, ¿no? Así es, así es, así es. Todo eso viene ahí. Entonces, es la manera como la iglesia lo recibía, ¿no? Con alegría, con gozo, porque eran sus... Es el que tenemos que responder, mis amados. En la siguiente lección. Ahora bien, voy a compartir pantalla. Vamos a ver el otro. Mi pantalla. Pastor, tu internet está mal, pastor. No se te escucha. Su audio se escucha cortado, pastor. Chicos, ¿están ahí? Por favor. ¿Están ahí? ¿Están ahí, por favor? amén, pastor. Así le escuchamos. Ya. Muy bien. ¿Y están viendo mi pantalla? Amén, pastor, sí, sí se ve todo. Sí, pastor, se ve. Ya, perfecto. Sí, sí. Voy a trabajar sin cámara, a ver si nos ayuda un poco porque el internet está bien bajo. Yo me cuelgo del Wi-Fi y está bien bajo, por eso que
se va. O sea que no me van a ver mi cara por un rato, ¿ya? Solo audio. ¿Están leyendo ahí? Quiero saber. Por favor, uno más levante su audio. Amén, Amén. pastor, El sí. segundo viaje misionero de Pablo. Ya, perfecto. Cualquier cosita me hacen llegar, por favor, ¿ya? Ahora sí. Esto sería la lección 4. Los textos que vamos a usar son Hechos, capítulo 15, versos 36 a 41, Hechos 16, ya, 17, 18, del 1 al 22. El segundo viaje misionero. Cuando los apóstoles volvieron a Antioquía, después del primer concilio de la iglesia de Jerusalén, que hemos visto, les acompañaron, ¿quiénes? Judas y Silas. ¿Quiénes eran ellos? Eran dos profetas. A los pocos días después de su retorno, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pero a causa de la controversia sobre Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? El sobrino. Ya, Juan Marcos ya los dejó, ¿no? En Panfilia, los dejó, los abandonó, se fue, mejor dicho. Y esto surgió una controversia ahí. Los dos, dice, se separaron. Entonces ya pues Saulo y Bernabé ya no estaban juntos. Bernabé llevó consigo a su sobrino, o sea, Juan Marcos, y fue a Chipre. Pablo escogió a Silas para que le acompañara y después se juntaron a ellos, ¿quiénes? Timoteo y Lucas. Vamos a trazar brevemente la travesía de Pablo y sus compañeros en el segundo viaje misionero. Primero, saliendo de Antioquía, Pablo y Silas viajaron por Siria, visitando las iglesias. Eso encontramos en Hechos 15, 41. Luego pasaron a la provincia de Cilicia, provincia natal de Pablo. También visitaron Derbe de nuevo. Hechos 16, 1. Punto 2. En Listra, donde Pablo había sido apedreado, él fundó una iglesia y Timoteo, quien sería su compañero de toda la vida, se juntó a él. Hechos 16, de 1 al 4. Vemos a un nuevo compañero ahí de Pablo. 3. Visitaron las iglesias en Iconio y Antioquía, y desde allí fueron al norte hacia Galacia. En su viaje, ellos querían doblar a la izquierda para predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Encontramos en Hechos 16:6. ¿Cómo es esto que les prohibió? ¿Cómo se entiende eso? Porque ellos andaban haciendo la voluntad del Señor. O sea, de alguna manera, ¿no? Dios les puso un tropiezo ahí, alguna situación, de tal manera que no pudieron ir donde ellos querían ir. Entonces, vemos que son dirigidos por el Espíritu Santo, por el Señor mismo. Luego querían ir en la otra dirección para predicar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió otra vez. Hechos 16:7. No podían hacer otra cosa sino seguir el mismo camino hasta que llegaran a Troas, la ciudad antigua de Troya. Interesante, ¿no? 4. En Troas, Pablo fundó una iglesia y Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, se juntó a él en Troas. Pablo vio en una visión a un hombre macedonio que les pedía, pasa a Macedonia y ayúdanos.
5. Inmediatamente Pablo y sus compañeros cruzaron a Macedonia. Miren cómo habían sido interrumpidos. Miren. Habían sido interrumpidos, pero había un propósito. En Troas. O sea, por algo era, ¿ves? Por algo suceden las cosas. En Troas, Pablo fundó una iglesia. ¿Ves? Y ahí se juntó Lucas. Interesante. Pero ahí recibió la visión, Pablo. Recibió la visión de un macedonio. Decía, ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos. 5. Inmediatamente Pablo y sus compañeros cruzaron a Macedonia y por primera vez predicaron el evangelio en Europa. Interesante. Quiero preguntarles, ¿están escuchándome, por favor? Sí, pastor. Sí, pastor. Sí se escucha claro. Perfecto. Amén, Ya, pastor. me están siguiendo, entonces, me están siguiendo con la lectura. Amén, Perfecto. amén, pastor, amén. Muy bien, porque acá yo me siento un poquito raro porque no los veo. Pues. Ya, yo sigo nomás, yo sigo. Ya. Entonces, nos quedamos en el 6. En Filipo fue bautizado, ¿quién? El primer creyente de Europa. ¿Quién fue? Lidia. ¿Okay? Aquí el pueblo mandó azotarles. Imagínense, haciendo las cosas del Señor y azotes y cárcel. Pero fueron librados, ¿cómo? Milagrosamente. 7. Como no encontraron ni sinagoga ni habitantes judíos en Anfípolis, Pablo pasó allí solo un día y se fue hacia el oeste. 8. A 64 kilómetros de Anfípolis, en Tesalónica, había una colonia grande de judíos y una sinagoga. Ustedes saben que Pablo tenía la estrategia, ¿no? De llegar siempre a las sinagogas. ¿Sí? Como Pablo era un orador tremendo, conocía la escritura antigua, él se divertía ahí, hablándole, discutiendo y hablando, ¿no? Tremendamente, era bueno era pues Pablo, muy entrenado. Entonces, en una sinagoga donde Pablo predicó 3 días de reposo. Después escribió 2 cartas a la iglesia que fundó allí. ¿Cómo se llama esa iglesia? Tesalónica. Los judíos incitaron un alboroto y los hermanos se vieron obligados a huir de noche. 9. En Berea, Pablo encontró a gente que deseaba la verdad. Estaban hambrientos, ¿no? Hambrientos, sedientos, ¿no? De conocer la verdad. Muchos creyeron el evangelio. Los bereos, así se llaman, han dado su nombre a los sinceros estudiantes de la Biblia en todas partes. Cuando las noticias de lo que pasaba en Berea llegaron a los oídos de los judíos, es decir, los tesalonicenses, fueron allí para alborotar a las multitudes contra los apóstoles. Los hermanos enviaron a Pablo a Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron allí por un tiempo. 10. Atenas era una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. Aquí Pablo predicó en el Areópago. ¿Recuerdan la predicación? Y ahí eso vamos a tener que ver también. No parece que fundó una iglesia aquí, aunque algunos creyeron. Ajá. 11. En Corinto, Lucas y Timoteo se unieron de nuevo a Pablo, donde él predicó la palabra durante 1 año y medio. Mientras estaba en Corinto, Pablo se ganaba la vida haciendo tiendas. Conoció a Aquila,
y a Priscila, su esposa. O sea, esta pareja, ¿no? Aquila y Priscila, no vayan a pensar que es de su esposa de Pablo. Aquila y Priscila. Quienes tenían el mismo oficio, eran sus colegas. Y por esta razón, Pablo se quedó con ellos. Interesante. 12. En Cencrea, Pablo se embarcó en su viaje de regreso. Después de cruzar el mar Egeo, un viaje de 402 kilómetros, llegaron a Éfeso. Aquila y Priscila habían acompañado a Pablo desde Corinto, pero se quedaron en Éfeso, mientras los apóstoles siguieron el viaje. 13. Pablo llegó a Cesarea después de navegar 965 kilómetros. Luego fue a Jerusalén y después siguió a Antioquía. Muy bien. Ahí vemos todo el resumen, ¿no? Y el mapa del segundo viaje misionero. Ahí pueden apreciar. Vamos un poquito acá. Ahí. Miren los lugares. Entonces, si empezamos acá, a ver, Jerusalén, acá abajo, ¿no? Parte de abajo, Jerusalén, Cesarea, Antioquía, Siria, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Éfeso, Troas, Filipo, Tesalónica, Berea, Macedonia, Acaya, Corinto. Mire todo ese trayecto. Creta. Observe bien este mapa porque en la lección vamos a tener que enumerar este mapa, llenarlo, mejor dicho, con todos estos nombres para saber la ubicación. Esto nos va a ayudar mucho a entender la trayectoria, ¿no? Lo que vamos leyendo es los viajes que hizo Pablo, ¿no? Los lugares, para poder ubicarnos geográficamente. Muy bien. Interesante. Vamos a ver algunos comentarios sobre el segundo viaje misionero de Pablo. 1. La llamada macedónica. Hechos 16, 6 al 11. Pablo recibió la llamada macedónica cuando vio una visión del hombre de Macedonia que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Al fin del camino estaba Troas, un puerto. Pablo no podía seguir el viaje por tierra. El detalle notable. A ver, ok. Creo que el internet está un poquito bajo. Vamos a ver, ¿ya? ¿Sí me están escuchando? Amén, pastor, amén. Sí, estamos escuchando, No, sí se pastor. Ya, perfecto. Acá me salió un anuncio. Bueno, ya. Ok, gracias. El detalle notable de cómo el Señor trató con Pablo fue que antes Pablo había intentado doblar a la izquierda y luego a la derecha, pero cada vez que el Espíritu Santo lo detenía, no podía hacer más que seguir el mismo camino hasta llegar al fin. Hechos 16, 6 al 7. La voluntad de Dios no le fue aclarada hasta que él necesitara saberlo. ¿Ve? Mis hermanos, hay que entender esto. Así se hacen las cosas de Dios. Así se hacen las cosas de Dios. El Señor va instruyendo. Aquí vemos en Hechos cómo Dios va instruyendo a sus hijos que van a hacer la obra del Señor en el camino. En el camino reciben las instrucciones. O sea, ellos tienen una voluntad. Ellos quieren hacer algo. Ellos quieren ir acá, quieren ir por allá y alborotar todo el mundo, ¿no?
pero el Señor tiene su tiempo, prepara su espacio, prepara su terreno para poder hacer lo que, o sea, su voluntad, pues, ¿no? La voluntad que él quiere. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? Él tiene el orden, él pone el orden. Si te vas a la derecha, te vas a la izquierda, ¿ve? El Señor pone el orden. Así está en los hechos. ¿Ve? Pablo decía, con toda esa autoridad que Pablo tenía, con todo ese carácter y con toda esa fuerza, voluntad, sin embargo, el Espíritu Santo es más fuerte. El Espíritu Santo tiene que dirigir la obra. Así es. Esta es una gran lección para todos nosotros. Debemos tener la capacidad de ser detenidos por el Espíritu Santo y estar dispuestos a confiar que Dios nos revele su voluntad cuando sea necesaria saberla. No debemos escudriñar el porvenir, sino estar dispuestos a que Dios nos guíe día a día. ¿Se da cuenta? El día a día. Acuérdense, es una expresión muy, muy interesante en las cosas de Dios. La voluntad de Dios tiene que hacerse, tiene que sentirse, tiene que esperarse, tiene que ser ese pensamiento de nuestro hoy día también. Uno queremos hacer una iglesia grande, una mega iglesia, pero no es conforme a nuestras fuerzas, ¿no? No es conforme a lo que queremos. O podemos hacer mucho. Pablo tenía esa voluntad de ganar el mundo, ¿sí? Pero fue impedido. Ahí está. ¿Quién debe ser? ¿Quién debe dominar? ¿Quién debe poner la agenda? Dios, a través de su Espíritu Santo. En esa agenda tenemos que caminar. Quiero sus opiniones, mis hermanos. Hasta aquí. Quiero escucharlos. Ahora sí que me quedé solo, creo. ¿Eh? No sé, a ver, se me ha clavado mi celular. Hola, Mi señal. Ok, sí escucho, por favor. al leer el relato me hizo acordar de un testimonio que me comentó una hermana acerca del Espíritu Santo, diciendo de que el varón estaba guiado por el Espíritu Santo. Y justo dice que cuando el varón, el pastor dice que se estaba reuniendo, y justo dice que ahí había un varón que estaba endemoniado. Y ¿cómo se llama? Y el Espíritu Santo le mostraba. Y dice que mientras que estaba ahí el pastor, dice que el demonio, dice que empezaba a hacer desastres en el cuarto. Empezaba a hacer desastres. ¿Y cómo se llama? Cuando el pastor empezó a reprenderlo al demonio, dice que el demonio salió por la ventana. Pero el pastor dice que mientras que salía el demonio por la ventana, dice que el pastor se percató de que el cuarto estaba desordenado y le dijo al demonio, que regrese y que lo vuelva a ordenar. Y dice que sorprendentemente dice que se empezaba a arreglar. Y ¿cómo se llama? Y ahí es donde uno da a entender de que uno debe ser guiado por el Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo para que Dios verdaderamente se glorifique y ver las verdaderas maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas, pastor. Muy bien. Así es. Pastor, buenas noches. Soy Alex, pastor. Buenas noches. Siga, por favor. Pastor, lo digo. Es muy bonito ver lo que usted lo explica, y cuando dice seremos capacitados y ser detenidos por el Espíritu Santo y estar dispuesto a confiar en Dios y nos revelará toda la voluntad cuando seamos necesario, pastor. Entonces, la verdadmente Dios los capacita, el Espíritu Santo los guía
Entonces, cada día nosotros somos capacitados por el Espíritu, por Dios, por el Espíritu Santo, pastor. Mientras que estamos preparándose en el seminario, estamos No se escucha, no sé qué ha pasado. A ver, ¿cómo están? Yo estaba escuchando a Alex. ¿Qué pasó? A ver. Se ha cortado el audio de hace unos... pastor, ¿me escuchó mi opinión, pastor? Soy Alex. Nada. Nada. Pastor, ¿me escucha? Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Ya, pastor. Cuando usted está explicando todo esto, nosotros siempre estamos en este seminario, estamos capacitados y es muy bonito que también el Espíritu Santo los capacita cada día para aprender su palabra, pastor. De verdadmente, como usted dice, que es cuando Pablo lo dijo, no vayas por ese sitio porque algo lo dijo, ve por otro, el Espíritu Santo los guió. Cuando uno se deja capacitar por el Espíritu Santo, es muy hermoso. Hoy día estamos ser capacitados por él, porque nos enseña su palabra y tenemos a un gran maestro, al que está usted frente a nosotros y cada día, y el Espíritu Santo es el que los capacita y que los va a enseñar muchas cosas grandes y muchas cosas maravillosas y lo que va a hacer en nuestras vidas, pastor. Y para todos mis hermanos que estamos reunidos en esta reunión, diga, pastor. Amén, pastor. Amén. Muy bien. Así es. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, ¿ya? Nuestro ayudador, consolador, el paracleto, ¿no? Diríamos. Muy bien. ¿Quién más estaba? Ya, ok, entonces. Muy bien. Vamos avanzando. Ya, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Amén, pastor. Ya, perfecto. Sigamos entonces, sigamos. 2. Los bereos, en Hechos 17, del 10 al 13. La historia de Pablo y Silas en Berea nos enseña la gran importancia de ser estudiantes de la Biblia, de escudriñar las Escrituras. Los bereos fueron llamados nobles y honrosos. Seguramente es algo noble escudriñar la Biblia y probar todas las cosas con las Escrituras. Interesante, ¿no? Cómo se les conocía a ellos, ¿no? Nobles y honrosos, porque siempre estaban revisando las Escrituras, la escudriñaban, o sea, la estaban ahí leyendo y tipo Esdras, seguro, pues te recuerdan. En Esdras 7 días dice que Esdras había propuesto en su corazón inquirir, o sea, buscar, rebuscar, o sea, escudriñar, averiguar, preguntar acerca de las Escrituras para entenderla él y para ponerla en práctica y enseñar a otros. Esa es la idea de aprender. Yo aprendo para enseñar a otros. Y primeramente para yo encaminarme, agradar a Dios y luego enseñar a otros. Esta es la particularidad de los bereos, importante, necesario. Corinto
Encontramos en Hechos 18, 1 al 17. Corinto estaba en la confluencia de importantes rutas de tierra desde el norte hacia el sur y de rutas de mar desde el oeste, del este hacia el oeste. Los romanos la habían destruido, pero Julio César la había restaurado. ¿Cuándo? 46 años antes de Cristo. O sea, antes que viniera Jesús, Julio César ya lo había restaurado, dice, esa ciudad de Corinto, en el año 27 más o menos antes de Cristo. Corinto fue hecha capital de la provincia de Acaya. Era notoria por su inmoralidad general. O sea, una cosa terrible era Corinto, ¿no? Lleno de pecado, ¿no? Bueno, como tantas ciudades, pero en ese tiempo era conocida así. Pablo llegó a Corinto desanimado. Mire, su ministerio en Europa no había sido acogido. Aquí se vio obligado a trabajar en sus oficios de hacedor de tiendas. Ahí conoció, ¿no?, a Aquila y a Priscila. Eran sus colegas, recuerdan. Judíos exiliados de Roma por orden de Claudio en el año 49 después de Cristo. No obstante, fue animado por sus amigos. ¿Quiénes? Silas y Timoteo, que le trajeron buenas noticias de Tesalónica y también ayuda material. ¿Cómo alienta, no? ¿Cómo alienta recibir noticias? Encima que te traigan algo, ¿no? Un presente, tal vez, ¿no? O que vengan con un abrazo, ¿no? Te visiten, ¿no? Qué bonito es cuando alguien viene y trae el mensaje, la palabra. Pablo estaba desanimado, dice, y no había tenido mucho éxito en Europa. Pero sin embargo, se alegró grandemente, ¿no? Tomó ánimo otra vez cuando Silas y Timoteo le trajeron noticias, buenas noticias. Alguno de ustedes habrá salido, pues, ¿no?, a la obra misionera y habrá estado por un buen tiempo fuera de casa, fuera de los amigos, fuera de su entorno ahí, ¿no? Y de pronto, bueno, a mí me pasaba, cuando yo estuve de misionero en Colombia, fueron tiempos bastante difíciles, ¿ah? Pero de mucha bendición, lógicamente. Pero me robaron todo, me dejaron sin nada. Se llevaron todo, mi maletín, mi ropa, todo se llevaron. Y yo quería escuchar noticias de la familia, noticias de la iglesia. Entonces siento eso, ¿no? Siento eso cuando alguien viene y te da un cariño, ¿no? Una visita. Pablo era tremendo, pues, ¿no? Tremendo predicador. Un hombre guiado por el Espíritu Santo. Así que, más adelante, ¿no? También el Señor se le apareció en una visión de noche y le aseguró que debería quedarse en Corinto. Mire, otra vez las revelaciones, otra vez la voz de Dios a través de sueños, de una visión, en este caso, ¿no? Y continuó su ministerio. Pablo siguió predicando en Corinto por el lapso de año y medio, más o menos. Los hechos de Pablo, ¿no? Pablo ganó a Crispo. ¿Quién era este? Era el principal de la sinagoga. Y otra vez usando su estrategia, ¿no, Pablo? De ir a las sinagogas. Y también a Justo, un gentil. Mira, aquí viene. Que vivía al lado de la sinagoga. Un vecino era. La actitud de Galión, el procónsul romano, ¿no?, es digno de notarse porque él rehusó juzgar asuntos religiosos. No se abstuvo, ¿no? Se abstuvo, ¿no? Había cierto temor, valores que tenían, ¿no? Muy bien. Ese es el contexto de segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Todo lo sucedido ahí.
Lo que encontramos en las Escrituras. Ya, voy a preguntar. Hasta aquí, ¿cómo la van viendo? ¿Cómo van viendo el asunto? Por favor. Sí. Pastor, una consulta. En resumen, lo que uno puede entender, ¿no? Es que si el Señor nos llama, nosotros tenemos que caminar por fe, ¿no? Respondiendo al llamado. Sí. Y también si Él nos llama, Él nos va a proveer todo lo necesario en el tiempo que Dios lo destina, ¿no? Ya. Así es. Sí, mi hermano. Por supuesto. Ya estamos viendo ahí cómo Pablo caminaba. Siempre la provisión de Dios, no le faltó el aliento también, a pesar que como ser humano, pues no se desalentaba, ¿no? Se desanimaba, como cualquiera. Somos seres humanos. Jesús mismo humanamente tuvo hambre, tuvo sed, lloró, tuvo de alguna manera de frustración también, ¿no? Lloró por su amigo Lázaro. Pero así, o sea, son emociones, son cosas propias del ser humano. Pero Dios está ahí, pues. Y además, Pablo había sido escogido también por el Señor para que sufriera porque no es fácil, pues. La labor que Dios le encomendó no era fácil. No es fácil hoy día, ¿no? Todo aquel que va a aperturar una obra nueva como misionero. ¿No? Ya sabemos quién es un misionero, ¿no? El que cumple la misión de Dios. Por eso Dios es un Dios misionero. Envió a Jesús y Jesús cumplió, por eso Él es el misionero por excelencia. Él cumplió el propósito de Dios, esa misión de Dios. Así que Jesús escogió 12, a los quienes llamó apóstoles, y el apóstol es un emisario, es un enviado de Dios para hacer una labor. Ese es el apostolado. Así se entiende. No sé, ahora pues, bíblicamente, ¿no? Pero ahora ya, bueno, tiene otra connotación el apostolado. Ya, es otro tema ya. A ver, por favor, vamos a ver la conversión del carcelero, lección 5. En Hechos 16, 14 al 40. ¿Qué tal si lo leemos? ¿Alguien puede leerlo que tenga buen audio? O lo podemos leer en dos partes, ¿ya? Que dos pueden leer. Un varón y una dama. Amén, pastor, yo lo leo. Ya. Amén, pastor, Ok. yo lo leo. Léelo la Del mitad, 14 la al mitad. 40, amén. No, quiero la Del mitad nomás 14 al 20. al 20. 14 al 20, amén. Amén. Dice la palabra Perfecto. del Señor, dice. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Amén, pastor. Gloria a Dios. Bien, ¿alguien más puede leer lo siguiente? Amén, pastor, ¿lo puedo leer? Ok. Ya.
Amén, pastor. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Viniéndolos, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén, pastor. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué interesante, ¿ves? Qué bonito es leer la palabra, ¿ves? La palabra del Señor. Ahora sí, vamos a ir descifrando poco a poco. Aquí vamos a tratar la conversión del carcelero. Es el primer converso de Europa. El primer converso europeo, vamos a ver, fue una señora llamada Lidia, residente en Filipos. Esta ciudad estaba en Macedonia, a 14 kilómetros del mar. Fue la primera ciudad europea en la que predicó Pablo y en donde fue fundada una buena iglesia a la que Pablo escribió la epístola a los filipenses. Entonces ahí en Europa. La colonia judía de Filipos era pequeña. No habían los 10 hombres necesarios para poder construir una sinagoga, de modo que adoraban todos los días de reposo al aire libre a orillas del río. Entre ellos estaba Lidia de Tiatira, una prosélita a la religión hebrea. Tiatira era conocida por sus tintorerías. O sea, había muchas tintorerías. Esa para teñir, pues, ropa, ¿no? ¿Saben? Tintorerías. Y Lidia vendía tinte y cosas tintadas. Parece que ella era una señora bastante
adinerada. Bueno, se necesita empresarios, pues no, palabra misionera. El día de reposo, Pablo se juntó al grupo de mujeres a la orilla del río y les predicó el evangelio. O sea que aquí no había sinagoga, ¿ves? Ya tuvo que usar otra forma, otro recurso, otra plataforma, diríamos hoy, ¿no? Y les predicó el evangelio. O sea, se fue donde estaban esas mujeres. ¿Dónde estaban? A la orilla del río. Y les predicó el evangelio. Aunque Lidia era una mujer justa, todavía necesitaba la salvación. Miren, o sea, tenía buenos valores, tenía principios, era muy educada, pero no tenía necesitaba la salvación, dice. Ella escuchó la palabra de Dios y el Señor abrió su corazón. Por lo general, se dice que una persona abre la puerta de su corazón para que entre el Señor. En este caso, el Señor mismo abrió el corazón de Lidia. Luego se bautizó ella con todo lo de su casa. Imagínense, qué tremendo. Otra manera de predicar de Pablo, ¿no? Parece que el Señor estaba llevando a romper moldes ya. A ver si tenemos un molde ahí en nuestra cabecita. Pensamos que de esa manera no se debe evangelizar, se debe predicar. Pero hay muchas maneras. El Espíritu Santo sabe cómo. Habíamos dicho, recuerdan en evangelismo, que los modelos pueden cambiar, las estrategias cambian. Pero el mensaje no. El mensaje es el mismo. Notemos las etapas de la conversión de Lidia. Primero, ¿qué hizo? Oyó la palabra de Dios. Segundo, su corazón fue abierto. Luego, ¿qué hizo? Se bautizó. O sea, inmediatamente. Por ahí nomás va la cosa. Pronto. Tan pronto como fue convertida, ella invitó a Pablo y al grupo de misioneros que se quedaran en su casa. Ellos aceptaron la invitación. Hechos 16:15 y también el verso 40. Qué tremendo, ¿no? A ver, levante su micro. ¿Quién quiere decir algo? Amén, pastor. Al parecer, a la lectura de lo que usted estaba dando, pastor, de la hermana Lidia, que sí tenía buenos principios y se podría decir que cumplía la palabra del Señor, así como el varón rico, ¿verdad? Dice que también hacía la voluntad de Dios, pero había una gran diferencia que tenía que conocer la palabra del Señor. Y cuando uno conoce la palabra del Señor, tiene ese privilegio de que Dios tiene el galardón para cada uno de nosotros. Eso sería todo, pastor. Pastor, una consulta, pastor. Ok. Siga. Ya. Pastor, lo digo. En primer lugar, lo veo a esta Lidia, que ella escuchó lo que predicaba Pablo, pero aún ella no recibía la salvación, pastor. Porque vemos ahí recién que el que se encargó de abrir su corazón fue el Espíritu Santo, pastor. Y así hay muchos, a veces nosotros queremos traer así a las personas, ¿sí? Hacer muchas maravillas, pero la verdad es que se va a encargar de abrir ese corazón es el Espíritu Santo, pastor. Porque dice, y el Señor dice que el mismo Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor abrió el corazón de Lidia. Pablo lo había predicado, pero el que se encargó de abrir ese corazón fue Dios que se encargó de abrir ese corazón, pastor. Y hoy día, ¿qué tenemos que hacer? A veces nosotros predicamos el evangelio, pero de verdad a veces decimos, ¿pero por qué se va? Porque aún
Dios no ha obrado todavía en esa persona, pastor. Porque a mí muchas veces me predicaron, muchas veces me hablaron de Dios, pero aún no era el momento. Cuando Dios abrió recién mi corazón de mí, porque Dios entró en mi corazón, recién yo lo recibí, la salvación. Pastor, esa es mi opinión de mí. Pastor, ¿puedo opinar? Ok, de acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Muy bien. Sí, por favor. Pastor, a mi parecer aquí hay un tema muy importante, ¿no? La pregunta principal, ¿no? Y que creo que es la que resalta más el texto, ¿no? ¿Y cómo seré salvo? ¿No? Y la respuesta que dan los apóstoles, ¿no? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿no? O sea, mucha gente en la vida cristiana siempre nos va a preguntar, ¿no? Cuando vamos a predicar, ¿y cómo seré salvo? Y ahí es cuando tenemos que presentar el evangelio de Jesús, ¿no? Ya, ok. Está bien. Muy bien. Ahora también, ¿no? Volviendo al tema este de que oyó la palabra de Dios, su corazón fue abierto, se bautizó. O sea, la fe viene por el oír, pues, ¿no? Oír la palabra de Dios, es cierto. Pero aquí el Perdón, Señor mismo, pastor, dígame. pastor, perdón, le quería hacer una consulta. El versículo, sí, el versículo 14, ¿nos podría dar, no sé, no, la verdad lo leo y no sé si se nos podría dar un poco más de énfasis en ese versículo, pastor? O explicarnos un poquito mejor el versículo 14, si desea A lo ver, puedo leer. sí, por favor, léelo, no hay problema. Mire, la palabra del Señor dice así Ok, acá en el versículo léelo, por favor. 14. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dice la palabra que ella adoraba a Dios. Quisiera que nos explique de qué manera ella adoraba a Dios. ¿Tendría conocimiento de la palabra del Señor? ¿Habría escuchado de Dios? ¿De qué manera ella adoraba a Dios para que ella pueda escuchar atentamente la prédica de Pablo y de esa manera pueda alcanzar la gracia del Señor para que su corazón fuese abierto? Pastor, no sé cómo podría usted explicarlo ese versículo. Mis hermanos, tal vez podríamos comparar de alguna manera con la vida de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Recuerdan? Cornelio. Era un hombre también correcto, un hombre también justo. O sea, la Biblia resalta sus cualidades, sus bondades. Generoso, abierto, era pudiente y no era mezquino. O sea, era una persona que estaba abierta a las cosas de Dios, pero necesitaba del toque de Dios, ¿no? Necesitaba que el Espíritu Santo toque su vida, ¿no? Porque eso es lo que hace Dios con las personas. O sea, hoy mismo también vemos tanta gente que son buenos, son gente generosa, muy abierta, muy atenta, con su manera de vida también honran al Señor, pero Dios le place tocar su vida y atraerlo, cambiarlo totalmente, llenarlo de su espíritu. Eso puede haber pasado en la vida y de hecho en la vida de esta mujer, ¿no? Una mujer que estaba abierta, pero había el momento. Es así como el hombre que estaba al lado del coche, ¿no? ¿Cómo se llama con Felipe, el eunuco? También tenía un corazón dispuesto, estaba leyendo la palabra de Dios. Su corazón estaba lleno de querer las cosas, tenía hambre, tenía sed. Y ese deseo profundo, Dios lo conoce. Estaba listo, estaba dispuesto. Es lo mismo con Lidia, con esta mujer. Va a suceder lo mismo. Está abierto y solamente necesita ese toque del Espíritu Santo. Pastor, Y
totalmente, ¿no? A Pa- ver. Pastor, también puede Sí, ser dígame, de Nancy. que, puede ser también de que esta mujer no, Lidia, o sea, conocía al Dios, Jehová, creador del cielo y de la tierra, mas de repente, no sabía de que la salvación era por Jesús, ¿no? Puede ser también eso, ¿no? Eh, Por supuesto, Cornelio, todo eso es, así es. O sea, viendo la vida de Cornelio, co- viendo también el eunuco, y ahora esta porque mujer, y otros casos también, están ajá, dispuestos a recibir están esperando el toque de Dios. Sí, dígame. Pastor, me gustaría amén. añadir algo, A ver, a ver, a ver. pero la palabra del Señor, pastor, dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él cenaré conmigo. O sea, Dios está a la puerta de nuestros corazones. Pero dice, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, eso está en nosotros. Pero, o sea, ahí estamos hablando de Dios, pastor. Y Dios es un Dios todopoderoso. Y si a Dios se le puede placer que se le haga porque es Dios. También es en la historia del faraón que él endureció el corazón. O sea, él puede hacer lo que a él se le plazca. Él puede obrar de muchas maneras, así como nosotros también, Dios nos ha llamado de diferentes maneras. A mí me ha llamado de una manera diferente, a usted le ha llamado de una manera diferente, a otro hermano también le ha llamado de una manera diferente. Yo veo que es la manera de que Dios puede obrar o de que Dios también se puede glorificar, así como también con el faraón. Amén, amén. De acuerdo, de Dios acuerdo. endureció el De corazón acuerdo para con que todo se eso. pueda. Amén. Así es. Y qué bonito que Dios mismo, abrió su corazón, ¿no? Dios mismo, ¿no? Dios obra como Él quiere, al final, ¿no? Pero qué bonito que aquí lo que vamos a rescatar acá es que es el Espíritu Santo, es el Señor quien está haciendo las cosas siempre. Eso tenemos que rescatar ahí. Estamos en Hechos, recuerden, Hechos del Espíritu Santo. Se llama Hechos de los Apóstoles porque humanamente pues ellos obraron así, pero en realidad son hechos del Espíritu Santo. Acuérdense bien eso. Entonces acá va a resaltar que Dios abrió el corazón de Lidia. Lógicamente, Pastor, ella estaba dispuesta, ¿no? Dígame, dígame. pastor, lo digo. Sí, ¿quién está Bueno, ahí? yo analizando ahorita A ver. este pasaje me llegó que algo muy hermoso. En el versículo 13 del versículo 16 dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, dice, donde solían hacerse la oración y sentándose, hablaron a las mujeres que habían reunido. Pastor, para mí yo siento que esta mujer Lidia, estaba reunida, pastor, ahí. Estaba escuchando, pastor, con estas mujeres donde ella estaba también, pastor, creo. Bueno, no sé, es mi criterio, no sé, eso es lo que, si usted me hace entender. Pastor, disculpe. Sí, sí, diga, diga. Amén, pastor. Sí, a lo que usted está explicando el versículo, sí lo tengo un poco más claro, pastor. Y yo creo que, y yo lo puedo llegar a la conclusión, pastor, es que hay personas que, como usted dice, tienen valores, tienen principios, y hay personas que están dispuestos a lo que, que es del Evangelio de Cristo, ¿no? Pero no saben, muchas veces no saben cómo entrar o cómo empezar el Evangelio, y para ello creo que ella estaba esperando que alguien le explique las cosas cómo serían, como pasó con Cornelio y como pasó con el eunuco. Eh,
ella está esperando que alguien le explique cómo serían las cosas, y yo creo que de esa parte, justo escuchó que estaba predicando Pablo, yo creo que ella es que de ese asunto estaba atenta, por eso el Señor vio su corazón, y por eso que el Señor le abrió su corazón para que ella pueda recibir, como dice, la gracia en su vida. Eso es lo que puedo entender, pastor. Muy bien, muy bien. Pero vuelvo a reiterarles. Tenemos que ver acá que es el Espíritu Santo quien va haciendo las cosas y lo hace como quiere. ¿Ya? Por favor. Igual también Pablo quería irse para la izquierda, después quería irse para la derecha. El Señor dijo, no, el Espíritu Santo le impidió. ¿Ves? Va a usar cualquier forma, cualquier manera el Señor, porque Dios tenía otro propósito. Acuérdense que fundó la iglesia. Él quería hacer humanamente, siempre está bien. Hay que dar los pasos, querer hacer la voluntad del Señor, pero es Dios quien va, al final Él tiene la última palabra. Perfecto. Muy bien. Bueno, creo que hemos creado un debate que quería, y que lo que no quiero es que quede duda. ¿Ya? Estemos claros ahí que el Señor está haciendo las cosas. Ya, por favor. Hay que llegar a ese entendimiento siempre. Dios hace las cosas. Bien, ahora vamos a ver. Acá hay una oposición. ¿Quién se opone siempre? El diablo, Satanás, porque su nombre es así, ¿no? Satanás es opositor, ¿no? Ese es el nombre, opositor. Siempre se va a oponer. Cuando el Señor obra, por lo general, el diablo también comienza a moverse, ¿sí o no? No estará la cola del diablo por acá, uno dice, siempre mete su cola, dice. Bueno, es verdad eso. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación seguía por muchos días a los siervos de Dios, encomendándoles como ministros. Por eso, mis amados, cuidado, cuando estén caminando por ahí, que alguien vea siervo, que mira, que esos son los siervos del Señor, que comienza a halagarlos y hacerlo. No va a ser cosa que esté en la cola del diablo por ahí. Nunca hay que aceptar gloria de nada, de nadie, ¿no? Las glorias son para el Señor, gloria a Dios. Por más que Dios nos use, por más sanidades que Dios nos use, por más cosas, hasta muertos, de repente el Señor puede usarlo para resucitar. Es la gloria del Señor. Entonces, a ver, esta chica, ¿no? Encomendándolos como ministros verdaderos del camino de la salvación. Sin embargo, el encomendamiento por el diablo es menos deseable que su condenación. Así es. Aunque la muchacha dijo la verdad, el evangelio sufría daño por lo que ella decía, ya que sus palabras bajaban el evangelio al nivel de sus adivinanzas. ¿Ve? O sea, ella lo estaba bajando a su contexto de ella, su creencia de ella, a sus manifestaciones demoníacas, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Bueno, veamos adelante. Finalmente, Pablo se cansó de ella y mandó que el espíritu demoníaco saliera de ella. Esto terminó inmediatamente la fuente de ganancias para sus maestros, que luego acusaron a los misioneros con palabras traicioneras. Claro, o sea, les habían quitado el negocio, porque usaban a esta chica, a esta muchacha, la usaban, ¿no? Para hacer sus adivinaciones y todo, pero estaban importunando siempre a Pablo, que los que estaban predicando el evangelio. Ese era el asunto. Entonces, vamos a ver ahí otro punto. Canciones a la medianoche. Pablo y Silas fueron, disculpen, Pablo y Silas fueron llevados presos, fueron azotados cruelmente y puestos en una mazmorra. Los magistrados habían hecho todo esto sin hacer ninguna investigación sobre los cargos en contra de los apóstoles. O sea, sencillamente los tiraron a la cárcel,
Lo que hicieron, le dieron una pena ahí, ¿no? El calabozo era un hoyo oscuro, húmedo, sin ventanas, con las espaldas a carne viva y sangrientas, por los azotes, ¿no? Los apóstoles fueron encarcelados en la mazmorra con los pies en el cepo, o sea, con los grillos esos, ¿no? Con candados. El dolor que sufría debió haber sido indecible. Qué terrible, ¿no? Porque imagínense la humedad de la noche, ¿no? Porque se sabe que esas cárceles echaban agua al piso, o sea, siempre estaba húmedo. Se sabe que el frío puede entrar en los huesos. Si alguien ha sentido dolor de huesos o calambre, imagínense, ¿no? Que era una cosa bien atroz. Bueno, es que los romanos siempre han sido expertos ¿cómo se llama? En torturas, ¿no? Por eso ellos inventaron la cruz, porque era un medio de tortura eficaz, ¿no? Una cosa terrible. Bien, en vez de gemir y quejarse, o meramente sufrir en silencio y estar compadeciéndose, los predicadores, ¿qué hacían? Oraban y cantaban alabanzas a Dios. Qué tremendo. Se dice que la hora más oscura es la medianoche, y fue a esa hora oscura, mientras ellos alababan y cantaban, que llegó la liberación, mientras ellos estaban cantando y adorando, ¿no? Lo mismo sucedió de una manera, ¿no? Paralelo a esto con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro estaba encarcelado, Jacob había sido muerto, ¿y qué sucede ahí? Que la iglesia estaba orando, la iglesia oraba, y de pronto, pues Pedro fue liberado mientras la iglesia oraba, y fue a la casa y tocó la puerta y había una muchacha ahí, ¿no? Y la muchacha dijo, es Pedro, y nadie le creyó, y inclusive dijeron, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel? A loca le llamaron a esa chica. Y entonces, pero no, así sucede. A veces no, a veces oramos y no esperamos resultados. Podría ser que no esperamos resultados tan pronto, mejor dicho. Y de pronto viene el resultado de la oración y el clamor. Así que ellos se pusieron a orar, se pusieron a cantar, cantaban alabanzas a Dios. Y mientras ellos alababan y cantaban, llegó la liberación. ¿Y cómo fue eso? Libertado por un terremoto. Dios sacudió los cimientos de la prisión con un gran terremoto que abrió todas las puertas. Imagínense, qué tremendo. Y soltaron las cadenas de todos los encarcelados. El terremoto despertó al carcelero, quien viendo las puertas abiertas, pensó que los presos habían escapado. Una ruina, pues, ¿no? Hoy, ¿qué sucedería si a un policía, a un carcelero se le pierde, se le escapa un preso, ¿no? Lo juzgan, pues, ¿no? Y ahora todos los presos, y ya era digno de muerte, el carcelero estaba desesperado. El carcelero sacó su espada y estaba para suicidarse cuando Pablo, clamando a gran voz, le detuvo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Con estas palabras, el carcelero se postró temblando a los pies de quienes él había tratado tan cruelmente la noche anterior y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo mismo, ¿no? Cuando viene un arrepentimiento genuino, ¿no? Cuando la gente vino y Juan el Bautista estaba bautizando, ¿no? ¿Qué debo hacer nosotros los soldados? Y nosotros, ¿qué hacemos? Y nosotros, y cada uno decía, ¿no? Según su condición, reconocían que tenían que tomar una actitud delante del Señor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces él ahora, ¿no? Ahora le tocó al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
El terremoto no hizo temblar al carcelero, sino la voz de Pablo. Claro, imagínense, porque el terremoto no lo que había hecho es, Pablo había dicho, tranquilo, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, no te quites la vida. Vamos a ver. Un carcelero malo convertido. Había más de un milagro efectuado en la cárcel. El terremoto que abrió las puertas de la cárcel ciertamente fue un gran milagro. El hecho de que Pablo sabía que el carcelero iba a suicidarse fue también un milagro, ¿no? Porque él advirtió inmediatamente, ¿no? Porque estaba en una mazmorra donde no había luz, imagínense. Esto fue una manifestación de la palabra de sabiduría, uno de los dones espirituales. Fue también un milagro que ningún preso escapó, pero el milagro más grande fue la conversión del carcelero filipense. Entonces crecía la iglesia en Filipos. Estaba creciendo la iglesia en Filipos. Él era un hombre empedernido, cruel y malo, pero en un solo momento fue cambiado, tuvo un cambio por completo. Veamos lo que pasó. Primero, veamos lo que pasó. El carcelero estaba desesperado y en su angustia se iba a suicidarse. 2. Se le trajo la palabra de esperanza. 3. Reconoció la necesidad de salvación y pidió dirección. ¿Qué debo hacer? Pidió luz. La primera necesidad de su vida era la luz. Se le dijo que creyera en el Señor Jesucristo. 6. Escuchó el evangelio que los apóstoles predicaron. Hechos 16:32. Ahí está la clave. Lavó las heridas de los apóstoles. Esto es una demostración del arrepentimiento verdadero y el hacer restitución. Primero los había tratado mal. Sin embargo, ahora estaba demostrando un cambio, un arrepentimiento, una nueva dirección en su vida. Comenzó a hacer lo correcto. Comenzó a servir a los siervos del Señor. 8. Enseguida fue bautizado. ¿Ve? El siguiente paso del bautismo. Conversión, bautismo. 9. Se regocijó creyendo en Dios. Hechos 16:34. Ahora bien, la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos utilizan esta historia para tratar de probar que lo único que debe hacer una persona para ser salvo es creer. Sin embargo, esta historia revela que hay algo más que hacer que simplemente creer. La fe que salva no es una fe pasiva, sino una fe activa, que alcanza y se apropia de la gracia de Dios. Mire, a mí me gusta compartir siempre, y digo, tenemos que tener una fe, o sea, nuestra fe no es ciega, nuestra fe ve las cosas, no es una fe ciega. La gente de afuera dice, ay, yo tengo una fe ciega en Diosito. Bueno, ciega, pues, porque nuestra fe ve, o sea, me proyecto más allá. Entonces, la fe que salva no es una fe pasiva, es una fe que da paso, que avanza, una fe activa que alcanza y se apropia de la gracia de Dios y hace que ésta realmente haga algo en la vida de una persona. Notemos que el carcelero filipense fue bautizado, él y todos los suyos, enseguida, ¿no? Y no esperaron hasta la mañana, en ese momento, ¿no? Tremendo. O sea, no hay por qué perder tiempo. El eunuco también dijo, ahí hay agua. Y ya le terminaron de predicar, pero yo veo agua ahí hay agua. ¿Y por qué no me metes el agua ahí?
Jesús, al dar la comisión, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16. ¿Qué se nos dice acerca de cómo fue salvo este hombre? Veamos. Primero, él reconoció su necesidad. En primer lugar. 2, pidió instrucciones. Y se le respondió, ¿no? Se le dijo que creyera. 4, él, ¿no? Lavó las heridas de los apóstoles, demostrando ese arrepentimiento. 5, se bautizó enseguida. 6, se regocijó creyendo en Dios. Qué tremendo. Bien. Yo creo que aquí nos podemos quedar, mis amados. A ver, voy a verlos ahora. Voy a enviarle, mis hermanos, las tareitas. ¿Ahorita, pastor, o al WhatsApp? Lo voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Por favor, voy a enviarlo al WhatsApp. Al WhatsApp lo voy a enviar. Le voy a enviar la lección que hemos tratado hoy, 4 y 5. Ya les estoy enviando entonces 2 WhatsApp, o mejor dicho, dos lecciones al WhatsApp. Y de ahí lo bajan igual y pues a leer. Básicamente lo que hemos leído hoy, lo que hemos visto ahora, no es otra cosa, no hay sorpresas. Bien, mis amados, entonces, ¿alguna opinión en cuanto a esto último que hemos visto? Una conversión genuina. Amén, pastor. Una respuesta. Sí, por favor, Nelson. Sí, quería preguntarle, mire, lo que estamos viendo acá, casi todas las personas que se convertían a Cristo en tiempo de los apóstoles, las personas que recibían a Cristo casi inmediatamente, creo que casi el 80% se bautizaban con agua. Y le quería preguntar, ¿usted qué opina? Porque ahorita hay muchas denominaciones, por ejemplo, hay una denominación que yo conozco que dicen para ser bautizado en agua tienes que pasar 2 o 3 años de convertido, recién te puedes bautizar, y hay muchas almas que a veces en ese tiempo no permanecen y se cansan y se vuelven, pero también hay personas que sí aceptan esa doctrina y se bautizan después de 2 años o más, pastor. ¿Usted qué opina de ese, pastor? No, por eso, cada denominación, la denominación lo hacen pues los hombres, ¿no? Los ministros del Señor, ¿no? Y la manera de cómo han recibido el Evangelio. Pero si vamos a la Biblia, ese es el modelo, pues, hermano. Lógicamente que necesitamos una preparación, ¿no? Para el bautismo. Es importante, ¿no? Pero ¿cómo es la preparación? La palabra de Dios. Hay casos donde inmediatamente hay que bautizarlos. Así sucede también hoy día. Pero a veces la denominación, las formas, como te digo, las reglas, los estatutos que se tiene, que se llevan, a veces impiden y bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Pero siendo más bíblicos, por ejemplo, es inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, yo al mes me bautizaron. Porque siempre hay temor, ¿no? Dicen, no, pero si lo va a bautizar y de repente se va al mundo, todavía no, hay que mejor que esté creciendo más. Pero mi pastor me dijo, ya, prepárate, lee el Evangelio, lee Marcos, lee Lucas, lee Juan, y así me decía, ¿no? Que lea los Evangelios, los leía. Ya leí Juan, ya leí Lucas, ya leí Mateo, ya leí Marcos. Ah, ya, muy bien. Entonces de ahí me preparó y al mes, prácticamente al mes me he bautizado. Los hermanos decían también, ¿no? No, que no se bautice, que por acá, porque está muy bebido, ¿no? Tiene que
No, hermano, honestamente, estás viendo los ejemplos, se bautizaron ya, así es, así es. Pero como el Señor mueva el asunto, ¿no? Ya eso, que sea materia de ahí de estudio, de reflexión también para nosotros, ¿no? Ya, mis amados, ya creo que es la hora. Ahora sí, quiero ver a Gracie, no le he visto, Gracie, no le he visto a... ¿Quién más está ahí? A ver, no están participando, ¿no? ¿Quién más está? La Lady, ¿dónde está Lady? No ha venido Lady. Ya la estoy conociendo un poco, ¿no? Todos. Pasen la voz, anímense, hermanos, a cumplir las tareitas. Todo esto nos ayuda, todas estas lecturas nos ayuda ahí a ir meditando, a ir reflexionando. Esos debates también nos ayuda mucho, porque ahí nos vamos conociendo, ¿no? Entendiéndonos mejor. Y vamos llegando a un consenso de entendimiento. La palabra es única, ¿ve? Ahí vamos viendo las herejías que hemos tenido, las creencias que arrastramos de... Ya cuando estudiamos es otra cosa, pues. Cuando estudiamos es otra cosa ya. Y siempre recomiendo al texto, vamos al texto de la Biblia, vamos al texto. Entonces ahí examinamos el texto, ahí lo descubrimos. Así es, mis hermanos, ¿ya? Vamos ingiriendo. Entonces, yo creo que hasta aquí nos quedamos, mis hermanos. Y ya tienen ahí en WhatsApp las tareitas. Envíenme, por favor, no hay problema. Cualquier hora me pueden enviar. Ya estoy durmiendo, no le contesto, pero si estoy despierto, sí. Manden nomás, no hay problema. Un abrazo fuerte. A ver, ¿quién nos puede despedir ahora? ¿Quién nos puede despedir? Amén, pastor. Ya, perfecto. Ya, ok, Nelson. Amén, pastor. Vamos a orar al Señor, agradeciendo a Dios por este momento que nos permite compartir su palabra y que el Señor mismo nos dé sabiduría y entendimiento por medio de su Espíritu Santo y que nos ayude. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de enseñanza y gracias por la vida de tu siervo, Jimmy. Que tú le des cada día más y más sabiduría y conocimiento para que nos ayude a entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que también están participando en este curso. A muchos de nosotros quizá tenemos flaquezas, cansancios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para la misión que tú nos has llamado. Prepara nuestros corazones, nuestra vida, Señor, para que seamos instrumentos de honra en tus manos, Señor, y para ser de bendición para muchas personas que aún necesitan el conocimiento de tu palabra. Ayuda a muchos de mis hermanos y mis hermanas que quizá no asistieron a las clases. Ayúdalos, amor del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de desaliento, desánimo sea reprendido de sus vidas. Bendice sus hogares, sus familiares, sus hijos, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza. Nos ponemos en tus manos, que tu palabra se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Plantado, como dice tu palabra, que tu palabra nunca volverá vacía, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este curso. En el nombre de Jesús todos te pedimos. Amén, amén. Amén, pastor, que el Señor la bendiga a todos. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Disculpen las interferencias ahí. Ya, próxima haremos mejor. Que Buen Dios los pastor, bendiga, Un abrazo. hermano.